Saludos amigos, hoy quiero hablarles de un libro que me ha gustado muchísimo, que leí hace un tiempo y que tuve siempre la idea de hacer un video compartiendo mis impresiones y no me decidía, no sacaba el tiempo y creo que ha llegado el momento. La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, una novela muy famosa, la verdad que inmensamente famosa. Y yo la leí ya hace un tiempo, por eso también tenía dudas de si finalmente hacía el video a estas alturas, porque terminé de leerla hace 6 meses. Y entonces tuve que hacer un poco un ejercicio de refrescar algunas ideas, algunos personajes, porque ya no tenía todo pues tan claro como las impresiones que tenía cuando acabé de leerla. Miren, esta novela yo creo que no necesita demasiada presentación, creo que todo lector contemporáneo, si no la ha leído, pero ha escuchado hablar de esta novela, la ha oído mencionar, porque este libro ha vendido, hasta donde tengo entendido, más de 15 millones de copias. Es una novela que se publicó en el año 2001. Carlos Ruiz Zafón era un escritor español que falleció en el año 2020 a los 55 años, me parece que había nacido en el 1964. Escribió varias novelas, de hecho La sombra del viento inaugura, no recuerdo si una trilogía o una tetralogía, la verdad que no estoy tan al tanto. Sé que es una saga de libros y creo que cada una tiene un poco de independencia. Si no recuerdo mal, está también El juego del ángel y algunas otras. Pero a donde voy es que este libro yo lo adquirí hace un tiempo, precisamente porque yo no estaba tan habituado a leer bestsellers. La cultura literaria con la que yo me fui formando desde mi adolescencia, yo no sabría decir si es un poco elitista, como más abocada a los clásicos, más abocada hacia la literatura que ya ha ganado pues un prestigio a través del tiempo y no necesariamente por sus ventas, sino porque sean libros que yo entendía según mis referencias imprescindibles. Y eso ha hecho que ya después de mis 30 años de edad, yo he querido, digamos, diversificar mis lecturas. Hago esta introducción porque la creo muy necesaria. Y tengo pendiente todavía incluso leer varios libros de autores con los que yo antes no me familiaricé, libros que incluso fueron muy famosos, han sido muy famosos para la cultura popular, libros de ciencia ficción, libros de géneros como el terror o novela negra, que son géneros con los que yo no he estado tan familiarizado. Pero también libros que aunque son de corte realista, pero también que han sido muy vendidos. Y en ese proceso pues me fui interesando por esta novela de que quería leerla y me animó mucho que una amiga particularmente me dijo que este era su libro favorito, me dijo que no podía perdérmela, que ella sabía que me iba a gustar y su profecía se cumplió porque la novela me ha gustado muchísimo. Yo no quiero abundar mucho en spoilers, en de qué va la trama, más quiero como aportar mi visión personal de cómo me siento al leer este libro, pero sí hay que decir que básicamente la historia que se cuenta es la de un niño de 10 años, Daniel Sempere, que está en la Barcelona de posguerra en España, es decir, estamos hablando de los años 40, y pues ese niño ha perdido a su madre recientemente, vive con su padre, que es un librero, y su padre pues le dice un día, oye, te voy a llevar a un lugar secreto y esto no se lo puedes decir a nadie, ni siquiera a tu mejor amigo. Le lleva a un lugar muy escondido, muy clandestino, y ese lugar se llama el Cementerio de los Libros Olvidados, es como una especie de una inmensa biblioteca escondida, y la idea es que Daniel, el niño, debe escoger un libro y él debe comprometerse a cuidar ese libro por el resto de su vida, y eso entonces él tiene que transmitírselo luego a sus hijos, a la próxima generación, porque también su padre lo ha heredado de sus ancestros. En fin, dame un segundo por favor. Pues bien, la idea es que, bueno, Daniel acoja esa tradición familiar tan secreta que la comparten también otras personas. Y Daniel escoge un libro que se llama La sombra del viento, que es una novela de un tal Julián Carax. Pues ese es el elemento inicial y al mismo tiempo cardinal de esta novela, que se llama igual, La sombra del viento, se llama igual que esa novela que encuentra y que escoge el pequeño Daniel. Luego pasan los años
Y esa novela que Daniel la leyó, que la disfrutó, que se obsesionó con su trama, luego Daniel se da cuenta de que no aparecen en ninguna parte los libros de Julián Carax, de que nadie sabe quién él fue, y él se pregunta cómo es posible. Entonces ahí comienza una aventura en la que él va a tratar de buscar el rastro de ese Julián Carax, y en ese proceso se va a encontrar con que hay personas que no quieren hablar de él, que hay un cierto temor para comentar sobre ese autor, o que mucha gente no sabe en principio quién es él, y por caminos muy oscuros y diversos él se va a encontrar con qué pasó con ese tal Julián Carax, y se va a llevar una serie de sorpresas. En este proceso, pues Daniel ha establecido unos vínculos amorosos propios de la adolescencia, ha comenzado a conocer gente, y esa búsqueda de ese autor misterioso lo va a llevar entonces a toparse con una serie de personajes que él no se imagina, que tienen que ver también con esa trama que precede a la vida de él, en torno a la vida más bien trágica, difícil y bueno, casi mítica de Julián Carax. Entonces es una novela que la verdad que hasta donde yo lo voy contando ahí, yo creo que a cualquiera le llamaría la atención, como bueno, hay un misterio por resolver, hay una historia por descubrir, quién es ese Julián Carax, cómo fue que ese libro llegó al tal cementerio de los libros olvidados. Y bueno, la novela va a desarrollar pues la historia de Daniel, con los amigos con que se va encontrando, como también es una especie de novela de aprendizaje, porque como él se va convirtiendo de un niño a un adolescente y luego a un adulto, y pues también entonces se nos va a comenzar a contar, pero poco a poco se va a comenzar a desvelar la historia de Julián Carax. Hay unas historias de amor que están presentes en la vida de Julián Carax, y de todo eso se va a enterar Daniel con el paso del tiempo. Dije que no quería hacer mucho spoiler, creo que estoy haciendo mucho ya. Hasta que al final pues van a ocurrir algunos acontecimientos muy impactantes, a veces muy terroríficos, aunque la novela no es fantasiosa, o sea, todo ocurre en el plano de la realidad tal como la conocemos, pero acontecimientos que incluso podrían parecernos propios de una película de terror, porque todo es como muy gris. Tanto la descripción que hace Carlos Ruiz Zafón de Barcelona siempre está como envuelta en una especie de neblina, siempre hay unas caminatas nocturnas, los personajes salen mucho de noche, todo está como a veces muy solitario, siempre hay unos personajes que están pululando por ahí, que son misteriosos, que pueden ser unos matones. Entonces hay como un contenido, digamos, muy negro en la novela, en ese ambiente, en esa atmósfera espiritual y física a la que nos convocan las páginas de Carlos Ruiz Zafón. Yo observé algo que me llamó mucho la atención, y es que en la medida en que va transcurriendo la vida de Daniel Semperer, el joven protagonista, esa vida se va pareciendo mucho a todo lo que él va descubriendo de Julián Carax, tanto en sus relaciones familiares, amorosas, en su vocación, en su amor por los libros. Al fin y al cabo, esta es una historia de amor por la lectura, de cómo los libros que uno lee pues se pueden volver obsesiones, y pueden comenzar a integrar tanto la vida de nosotros como algo que nos haya pasado en la vida real, como una persona que hemos conocido de verdad, como un autor que leímos y que adoramos y que no conocemos prácticamente nada de él, puede convertirse en una obsesión, porque al final entendemos que ese autor que nos deslumbró con su historia, con su libro, es una persona que sintoniza con nosotros, aunque haya vivido en otra época, aunque ya no esté vivo. Entonces todo ese proceso de descubrimiento de secretos que al final tuvieron una connotación social, y ese descubrimiento de quién fue Julián Carax y de cómo la vida que él tuvo puede tener implicaciones en el destino actual de Daniel, como de hecho lo va a tener, e incluso peligrosamente, eso compone, digamos, como el argumento central del libro. Ahora, ya desde el punto de vista de la construcción de personajes, de las técnicas narrativas, de cómo ha querido contar su historia Carlos Ruiz Zafón, sin duda hay mucha riqueza. Hay un personaje que es Fermín Romero de Torres, que primero es un mendigo y luego pues pasa a trabajar con Daniel cuando él lo conoce a la librería del padre de Daniel. Es un personaje que sirve de contrapunto muy interesante, porque es un personaje sumamente cómico. Entonces, en una novela donde se están dilucidando cuestiones muy graves, delicadas, que a veces oscilan entre la vida y la muerte,
este personaje que tiene una forma de hablar pues tan cómica, porque es una persona que presume de un cierto bagaje intelectual que realmente no tiene, y entonces como que dice cosas que están muy fuera de contexto, muy fuera de lugar, y resulta bastante irrisorio, bastante jocoso. Este personaje siempre viene como a suavizar las tensiones, la delicadeza de las situaciones que se van presentando con sus ocurrencias, y al final es un personaje que también va a tener un impacto en los descubrimientos, en las aventuras de Daniel Sempere tras la pista de Julián Carax. Hay un estilo muy marcado que yo veo en la novela, que ha utilizado Carlos Ruiz Zafón, y es que realmente la novela no es tan introspectiva en lo que tiene que ver con Daniel Sempere, que es una suerte de protagonista. Es decir, la vida de Daniel al final no es una vida tan interesante, es la vida de un chico que no sabe muy bien qué hacer con su vida, que es un típico adolescente, pero que se obsesiona con esto, y entonces esto es lo que justifica la existencia de la novela, de La sombra del viento, porque él, buscando el rastro, buscando la pista de Carax, se va encontrando con diferentes personajes, esos personajes le van contando historias a él, y esas historias están plasmadas aquí. Entonces a mí me parece interesante ese estilo, porque no es, digamos, que Daniel Sempere es el depositario de toda la fuerza argumental, de toda la acción narrativa. Daniel Sempere más bien es un vehículo para que conozcamos otras historias, historias como la de Nuria Montfort, que es una persona que primero Daniel Sempere conoce y luego no tiene mucha idea de qué pasa con ella, pero luego se va a enterar de que tiene algo que ver con lo que él está investigando. Historias como la del propio Fermín Romero de Torres, historias como la del propio Julián Carax y pues sus amigos, o sea, una historia que pasa décadas antes del nacimiento de Daniel. Entonces, Daniel es el típico héroe que pues sale a la calle y se va encontrando aventuras, se va encontrando personas, se va encontrando historias, y esas historias lo van alimentando, y esto es lo que nos está contando Carlos Ruiz Zafón en La sombra del viento. Es decir, a diferencia de otros libros donde hay un protagonista que, digamos, que las acciones recaen sobre él, de qué le está pasando a él en términos de los grandes giros dramáticos que está experimentando su vida, este caso es distinto porque es un personaje que sale él, y esas historias de otros, historias actuales y pasadas, le van saliendo al paso. Yo leí la novela y no tenía presente realmente que esa novela había vendido tanto. Yo sabía que era una novela muy famosa, un bestseller, pero luego es que yo me di cuenta que es uno de los libros, señores, más vendidos en la historia. No creo que el libro realmente esté a la altura de ser uno de los libros más vendidos de la historia. No creo que La sombra del viento sea uno de los mejores libros de la historia, ni mucho menos. Pero creo que hay que darle todo el mérito a Carlos Ruiz Zafón de que supo construir una historia que nos envicia, que nos atrapa, que nos enreda, que no nos suelta. No desde la primera página, sino que yo creo que desde la primera línea. Y quisiera compartir justamente este inicio que me parece formidable de La sombra del viento. Esta primera parte está subtitulada El cementerio de los libros olvidados. Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la Rambla de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido. Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie, advirtió mi padre, ni a tu amigo Tomás, a nadie. Ni siquiera a mamá, inquirí yo a media voz. Mi padre suspiró, amparado en aquella sonrisa triste que le perseguía como una sombra por la vida. Claro que sí, respondió cabizbajo. Con ella no tenemos secretos. A ella puedes contárselo todo. Poco después de la guerra civil, un brote de cólera se había llevado a mi madre. La enterramos en Montjuic el día de mi cuarto cumpleaños. Ese es el inicio y no acaba ahí la primera página. Y de verdad que ya en ese momento, al menos yo, y yo creo que millones de lectores refrendan este sentimiento mío, ya uno se siente pues inmerso en la historia, dentro de ella. Entonces, desde el punto de vista de las grandes proezas, los grandes prodigios de la mejor literatura de todos los tiempos, nosotros no vamos a incluir a Carlos Ruiz Zafón. Por supuesto, es un autor que al fin y al cabo su prosa, aunque no deja de ser interesante, fluida, a veces incluso poética,
No es un autor que realmente esté, digamos, en el cielo, en la cúspide de la gran literatura, pero ha escrito una novela que no nos deja pues tranquilos, no nos deja en paz hasta que la terminamos. Él es a veces incluso muy repetitivo en ciertas fórmulas, en cierta forma de describir las cosas, como que no es tan diverso, a ver, siempre como que vuelve a hacer énfasis en las mismas cosas. Yo no tengo tan fresco ahora, y estoy en falta quizás, no tengo tan fresco ciertos detalles porque digo, como les decía al principio, leí el libro hace ya varios meses, pero sí recuerdo que tuve esa impresión cuando lo leí, de que al final él trata de ser a veces como un autor profundo y no lo logra, porque él no llega a un nivel de introspección en el que realmente hay una gran complejidad psicológica, emocional en los personajes. Eso no ocurre. Más bien lo que nos intriga es una historia que se va insertando dentro de otra, esa especie de caja china. Entonces no es que él llegue a ser un autor que te va a revelar algo muy complejo, algo muy novedoso, algo muy iluminador sobre la condición humana. Eso no pasa con él. Y entonces por eso no está al nivel de la agudeza, de la perspicacia que han tenido algunos de los grandes autores de todos los tiempos para realmente mostrarnos algo que parece que no sabíamos sobre el ser humano, pero sí logra una estructura narrativa formidable en la que él sabe cómo en todo momento hacer pervivir esa intriga y que nosotros no soltemos el libro hasta la última página. Yo he subrayado mucho el libro, hay muchos párrafos, hay muchas frases que me han gustado mucho, cómo él presenta la sociedad española, como tan, sobre todo la sociedad catalana, porque es en Barcelona, tan típicamente. Yo creo que eso es un gran logro, que él presenta al catalán en su forma de hablar, bueno, en la época, pero eso, parte de eso se mantiene, el ambiente social, los chismes de los barrios, cómo la gente humilde pues se relaciona y establece una cierta diplomacia, una cierta cordialidad. Yo creo que él es sumamente hábil en esa descripción del retrato social en un nivel pues medio de la sociedad, digamos. Creo que ese hecho también de poder introducir un personaje tan cómico, tan divertido, que en todo momento pues relaja la carga dramática, es uno de los grandes aciertos del libro. Y bueno, la novela abarca un periodo de tiempo muy largo. Al final Daniel se vuelve un adulto, de manera que ese manejo del tiempo, esa hilación a través de muchos años y de diferentes planos temporales de una historia que no pierde su encanto, creo que son de los elementos que pues han convergido en el hecho de que La sombra del viento es una novela tan leída, una novela que se mantiene muy actual a casi un cuarto de siglo de su publicación y que yo sin duda a pleno pulmón recomiendo como una gran lectura.